Hola hermanos, el día de hoy, 20 de octubre del 2021, es miércoles de la 29ª semana del tiempo durante el año, del tiempo ordinario. Bueno, algunos de ustedes siempre me dicen, padre, es que usted se saca unos santos que ninguno de nosotros conocía. A ver si el de hoy lo conocen, ¿eh? Francisco Alejandro Kern, nacido en abril de 1897 en Viena. ¿Ok? Fíjense, se trata de un joven que, gracias a Dios, su familia, eso es lo que dicen los biógrafos, ¿ok? La familia, los amigos, la escuela, todo fue confluyendo para que su gran sueño fuese ser sacerdote. Y esa era la meta que tenía clara en su corazón. Entra en el seminario mayor de Viena, pero empieza aquella guerra que por algo se le llama la guerra, la Gran Guerra, ¿no? Pero fue la Primera Guerra Mundial, una cosa completamente loca, ¿no? Y en 1915 es reclutado y tiene que ir al frente y cumple con su misión. Todo el mundo entendía que él quería ser sacerdote y entonces respetaban su manera de proceder. Incluso lo nombraron teniente, pero él mantenía siempre sus principios. Estuvo estudiando teología mientras tanto ahí en Viena. El problema es que fue herido y en un balazo pues que dispararon en 1916 le perforó el pulmón y el hígado. Y eso fue horrible. Él lo llamaba su Semana Santa, porque fueron unos dolores increíbles. Medio se recuperó porque fue muy... el cuidado que se le dio fue muy pobre y bueno, se medio recuperó, como les digo, volvió al seminario, pero ahí entra otro proceso muy importante porque él se da cuenta que terminada la Primera Guerra, desaparece el Imperio Austrohúngaro y entonces empieza a surgir una iglesia en lo que más adelante va a ser Checoslovaquia, que recuerden que ahora también es la República Checa y Eslovaquia. Y entonces él quiere colaborar con la construcción de aquella iglesia checa, la iglesia en la República Checa. No existe todavía en ese momento, ya les digo, Checoslovaquia. En fin, y entonces él entra, el gran promotor de esa reforma es un premostratense, y entonces él pide ingresar con los premostratenses. Bueno, hace su profesión en 1920, en 1922, perdón, con un permiso especial del Santo Padre, él es ordenado sacerdote, y aquí viene el asunto, ¿no? Pues la noche antes de su primera misa, tuvo una hemorragia terrible. Fíjense que tuvieron que sacarle en dos operaciones distintas las costillas, porque lamentablemente por la herida en los pulmones, pues eso generaba un problema, sin anestesia. Yo sé que ahorita más de alguno le ha de haber dicho, ¿cómo? Sin anestesia. Y él ofrecía todo ese sufrimiento, todo ese dolor a la manera de Cristo. Realmente es un personaje extraordinario si lo quieren. La gente pensaba que no llegaba ni siquiera a celebrar su primera misa, que le iba a celebrar ahí en el cielo, y él va a morir el 20 de octubre de 1924. ¿Ok? Pues se preparó muy bien, recibió los santos sacramentos, un amor por la Eucaristía, un amor por la pasión de Cristo. Hemos hablado recientemente de San Pablo de la Cruz, un amor tan grande. Solo tenía 27 años cuando murió, pero una vida marcada por el sufrimiento, marcada por la entrega, para no quejarse, no se quejaba. Los médicos se sorprendían, no le podían poner anestesia porque como su corazón era tan débil, tenían miedo de que muriese y entonces aguantaba aquellos dolores y ya les digo, lo beatificó el Papa San Juan Pablo II en 1998. Así que, para que vean ustedes las figuras que yo creo que vale la pena subrayarlas siempre. Un joven sacerdote que ha entendido muy bien el sentido y el valor de su ministerio, un ministerio redentor desde los sufrimientos. Vamos. Carta a los Romanos, primera lectura, capítulo 6, versículos del 12 al 18. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos?
Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me encanta esto, ¿no? Pónganse al servicio de Dios, ¿ok? Porque pongan sus miembros no al servicio del pecado, sino como instrumento de santidad. Oiga, ¿cómo es esto? La teología del cuerpo, tanto que la apoyaba San Juan Pablo II, tanto que la promovió. Es que todo lo que somos, todo debe contribuir a nuestra santificación. Todo, absolutamente todo. Para terminar siendo, lo dice Pablo, precioso. ¿Cuántas veces han ustedes comentado este capítulo 6 de la Carta a los Romanos? Me parece que es uno de los capítulos, bueno, la Carta a los Romanos, pero de los capítulos más preciosos. Volverse esclavos de la santidad. ¿Cómo es esto? Someter todo, mi ser, mi pensamiento, mi actuar, mi sentir, todo, para que alcance la santidad. De nada sirve ser lo que somos si no somos santos, si no alcanzamos la santidad. ¿Para qué me hice sacerdote si no es para ser santo? ¿Para qué usted se ha casado sacramentalmente si no es para ser santo? Es decir, esto es ¿por qué usted es ingeniero, médico, abogado si no va a ser santo? O sea, la meta es la santidad, no cabe duda. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pero pues ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo, y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, este versículo 48 del capítulo 12 de Lucas es, y lo admito, perdón que no quiero hablar de mí, pero es uno de los versículos que más me golpea en la Biblia. Sí, o sea, siento como que me meten un par de bofetadas y bien pegadas, ¿verdad? Pues sí, porque al que mucho se le da, y cuánto he recibido yo de Dios. Cuánta gracia, cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo y con usted, claro, con todos. Se nos ha dado tanto, ¿eh? No, Padre, si viera que aquí le estoy escuchando yo en mi camita postrada. No, Padre, si usted supiera todas las crisis que estoy viviendo matrimoniales, los problemas que tengo, los problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. No, Padre, usted no sabe. Miren, hemos recibido muchas gracias. Hemos recibido tanto, se ha puesto en nuestras manos tanto para administrar y que lamentablemente no lo estamos administrando como se debe. Estamos llamados a estar vigilantes. La pregunta, yo diría un poco retórica de Pedro, ¿dices esto por nosotros o por todos? Vamos, Pedro, por todo mundo, por todo el que se quiere atrever a ser discípulo del Maestro, por todo aquel que pretende seguirlo, porque seguirlo implica esa vigilancia activa, esa manera de ser propia de aquel que, siendo esclavo de la santidad, se da cuenta que no hay otra cosa más que, para alcanzarla, que ser consciente de nuestras responsabilidades, que ser consciente de lo que Dios nos ha confiado. Dios ha confiado en nosotros, aunque nosotros no confiemos en nosotros mismos. Dios sigue confiando en usted, aunque usted no confíe en usted mismo. Por eso la importancia de esta palabra. No es una advertencia cualquiera, es una alegría grande. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. No lo tomemos, insisto, de manera negativa. Al contrario, de manera positiva. Tanto te ha dado Dios, tanto me ha dado Dios, para poder ser felices y ayudar a otros a conocer la felicidad,
para ser esclavos de la santidad. Les invito a hacer oración. Llega de día, llega de noche. Se le espera por la puerta, llega por la ventana. Le buscamos con alegría, llega con su cruz. Estamos de guardia, nos llama desde dentro. Rastreamos huellas, llega por senderos nuevos. Llega en la abundancia y más todavía en la pobreza. Llega cuando triunfamos y nos acompaña en los fracasos. Llega cuando es deseado y se presenta cuando no se le espera. Llega en el silencio y en el áspero y abrasador viento. Llega también en la multitud y en el ruido. Llega para dormirnos y para despertarnos. Llega a través de todas las caras que encontramos a lo largo del día en nuestro camino. Llega en el desierto de manantiales inciertos, en las estepas de desconocidos pozos, en los bosques frondosos en que nos perdemos, en las altas cumbres que hollamos y en los valles que nos dan vértigo. Llega a cada instante. Llega en cada lugar. Allí donde estamos está. Fiel a tu palabra, ya estás esperándonos. Amén. Yo sé que esta oración van a decir algunos que son muy acuciosos, que ya la hemos hecho en el pasado. Si no me acuerdo exactamente cuánto, ya la hicimos, pero es muy linda, vale la pena. Bueno, el Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión del beato Jacob Kern, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Creo que no les conté eso, ¿verdad? De tanto que hablé y se me olvidó. Él se llamaba Francisco Alejandro Kern. Pero cuando entró y profesó como premostratense, entonces se cambió el nombre a Jacob, y entonces a Jacobo sería, ¿no? O Santiago. Y entonces por eso es que ese es su nombre. Que tengan todos un lindo mitad de la semana, semana 29 del tiempo durante el año.